Lo habíamos comentado en clase, pero creo que no hicimos ningún ejercicio. Entonces, para que exista solución única de una ecuación diferencial en una región rectangular, ¿por qué región rectangular? Porque como tenemos dos variables que son x y y, entonces tenemos que analizar un intervalo en x, un intervalo en y esto me determina una región rectangular en el plano. Entonces, para que exista solución única, en esta región se debe cumplir que la parcial de f con y la función de f de x, y sean continuas en dicha región. Ahora, ¿quién es f de x, y? Pues es la función implícita que obtenemos al expresar la ecuación diferencial en forma normal. ¿Vale? ¿Se escucha o no? Sí, profe. Bueno, pues entonces ahora menciono. Sale. Estoy esperando. El 21 puede ser. Bueno, dice su compañero que el 21. ¿Están de acuerdo? Sí, está bien. Entonces, díganmelo por favor. Es 4 menos y cuadrada. ¿Sí? Todo eso en paréntesis multiplicado por y prima igual a x cuadrado. Bien. Entonces, esa es la ecuación diferencial, ¿verdad? ¿Vamos? Sí. Bien. Podemos cambiar de acá. Entonces, lo que tengo que hacer es expresar esa ecuación diferencial en forma normal. Que ya sabemos que es esa. Esa es la forma normal. Entonces, si yo expreso en forma normal esa ecuación diferencial, me va a quedar así. X cuadrada sobre 4 menos y cuadrada. ¿Sí? Obviamente aquí hay varias cosas. El denominador no debe de valer 0. Para poder hacer esto, 4 menos y cuadrada debe de ser diferente de 0. Pero de hecho, allí ahí va a radicar precisamente la cuestión de la existencia. ¿Por qué? Porque recuerden que esto viene siendo f de x, y. Entonces, vamos a sacar la continuidad de esa función. ¿Dónde es discontinua esta función que viene siendo la derivada? ¿En dónde? ¿Dónde es discontinua? En donde el denominador se haga 0. En donde el denominador se haga 0. Es decir, ¿quién debe de ser diferente de más menos 2? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? X
puede tomar cualquier valor, eso no hay bronca. Creo que se entiende, ¿no? Sí. Ahora, vamos con la siguiente parte. ¿Cuál es la siguiente parte? Sacar la derivada de f con respecto de y también analizar la continuidad. Entonces, ¿cuánto vale la parcial de f con respecto de y? Pues viene siendo la parcial con respecto de y de x cuadrada sobre 4 menos y cuadrada. ¿Por qué? Porque esto viene siendo f de x común. Entonces aquí estamos viendo derivadas parciales, las que vieron en el cálculo vectorial. ¿Cómo voy a derivar? Pues voy a derivar considerando a x constante y a y como variable. Entonces, ¿cuánto es la derivada de esto? Esto es x cuadrada, que es constante, la saco y derivo a 1 sobre 4 menos y cuadrada, cuya derivada es menos 4 menos y cuadrada al cuadrado por menos 2y. ¿Sí están de acuerdo que esa es la derivada, verdad? ¿Por qué? Porque la derivo como 1 sobre 4 menos y cuadrada, o bien como 4 menos y cuadrada a la menos 1. Entonces, si la derivo de esa forma, pues ya sé que bajo menos 1, pongo 4 menos y cuadrada a la menos 2, va a quedar en el denominador y luego derivo a 4 menos y cuadrada, que sería menos 2. ¿Sí se entendió? No hay problema. Sí, profe. Entonces esto me va a dar 2x cuadrada y sobre 4 menos y cuadrada al cuadrado. Ahí está. Entonces, ¿dónde es continua esa función? ¿Dónde es continua? ¿Sale? ¿Dónde? Muy bien. No escucho, jóvenes. Pongan sus micrófonos, rápido. ¿Dónde? Pues sería continua en todos los reales, excepto donde el denominador lo haga cero, ¿no? Igual, ¿no? Va a ser discontinua en más menos 2, entonces la continuidad es en más menos 2. Entonces, si se fijan, en ambas circunstancias, el dominio, el dominio de validez o el intervalo de definición, o donde es definida tanto la función como la parcial de la función, pues es todos los valores de x, o sea, x toma cualquier valor, pero y debe ser diferente de más menos 2. Entonces, si nosotros graficamos las regiones, ¿quién va a ser? Pues van a ser esta, ¿no? Esta, ¿no? Entonces, observamos que el plano se divide en 3 regiones. Se divide en 3 regiones. Esta y esta. ¿Sí? Puede ser esta. Puede ser esta. O esta. Entonces, ¿cómo lo podremos definir? ¿Cómo definiríamos esta región? Lo definiríamos, por ejemplo, de esta manera. La de acá arriba sería todos los reales en X, pero Y
tiene que ser mayor que 2. ¿Sí están de acuerdo, no? Esto es esta región. Esta región de aquí sería cualquier valor real en X, pero Y sería menor que 2, pero mayor que menos 2. Esa sería esta región. Y esta región de acá sería X cualquier real y Y menor que menos 2. ¿Quedó claro? En cualquiera de estas regiones va a ser válida la ecuación diferencial. A ver, vamos a ver la respuesta. ¿Qué número era? 21. Del 1 al 2, ¿verdad? Sí. Sí. Aquí está. Dice, de esta forma la ecuación diferencial tendrá solución única en cualquier región donde Y sea menor que menos 2, menor que 2 pero mayor que 2 o mayor que 2. Obviamente aquí la X no la pone, ¿por qué? Pues porque puede ser cualquier número real. ¿Queda claro? Sí. Bueno, pues vamos a continuar entonces con esto. Aquí habíamos visto aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Ya vimos la ley de crecimiento y decrecimiento de población. También vimos los de sustancias radioactivas, el decaimiento radioactivo. Dijimos que estas dos ecuaciones diferenciales tienen la misma estructura matemática. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Y aquí viene una definición interesante. Una sola ecuación diferencial puede servir como modelo matemático de muchos fenómenos distintos. Aquí lo estamos viendo, estas dos ecuaciones diferenciales tienen la misma estructura matemática. Déjenme quitar esta payasada que dice aquí. A fuerzas que quieren hacer que seas bruto, ¿no? Es la misma estructura matemática. En estas circunstancias es población, o sea, individuos vivos. Ya comentamos que esta ley sirve, por ejemplo, yo les decía a sus compañeros del otro grupo, supongamos que se hace un naufragio. De hecho, ahorita estaba viendo que hay una película buena en este canal de cine clásico que se llama TCM, no sé si ustedes seguramente lo tienen en su compañía de cable. TCM, se los recomiendo, es un canal que utiliza, que transmite muchas películas clásicas. Desafortunadamente les va a dar mala noticia. Ya están empezando a poner porquería de peliculetas de esta época. ¿Por qué? Pues porque el cine clásico es lo mejor que hay. Sí, nomás para que, si tienen ese canal, les recomiendo que se echen una vuelta. Y todavía ayer pasaron, seguramente lo van a volver a pasar, una película muy buena que se llama Motín a bordo. Sí, Motín a bordo se llama la película. Y habla de un hecho que ocurrió sobre un barco inglés que se llamaba el Bounty, y donde el capitán de este barco pues era bien mendigo, ¿no? Con los marineros. Así, pero literalmente era un tipo bastante perturbado, o sea, bastante gacho. Y trataba muy mal a los marineros. Era un barco inglés, estamos hablando del siglo XIX. Entonces el segundo al mando
al ver la actitud de este personaje, pues decide relevarlo y la gran parte de los marineros lo apoyan. Entonces, pues sí, se revela, o sea, un motín, se amotinan y dejan en la lancha al capitán y a algunos de sus seguidores del capitán. Después pues se salvan, ¿no? Porque se supone que llegan a un puerto y ya los descartan y bla, bla, bla. De hecho, el actor principal es Marlon Brando, ¿sí? Uno de los actores más icónicos del Hollywood serio, no de la porquería que ahora hay, sino del Hollywood que valía la pena. Estamos hablando de los años 90 para abajo, principalmente. Y entonces estos marineros saben que no pueden regresar a Inglaterra porque pues, les van a hacer un juicio militar por haberse amotinado, aun cuando haya sido muy mendigo el capitán. Entonces deciden irse a buscar una isla, pero antes de irse a una isla, regresan a una de las colonias del Pacífico Sur, donde habían comerciado, y obviamente pues se llevan a unas muchachas, ¿no? Si no, imagínate. Se casan, o sea, se supone que se hacen, cuando llegan a esta isla antes de amotinarse, pues ven que pues, hay muchas muchachas, las muchachas pues, les gustan los marineros. ¿Por qué? Pues porque los marineros eran ingleses y ellas pues morenitas, así, piel canela y pues les llamaba mucho la atención, aunque ya estuvieran viejitos algunos, pero pues van, ¿no? Se gustan. Entonces regresan a esa isla, se llevan a algunos hombres, o sea, nativos de esa isla, pero también a muchachas. Y se supone que buscan una isla para vivir. Y eso pasó, eso es cierto. De hecho, la isla existe. Y los habitantes de esa isla, pues es gente mestiza. Claro que después se da uno cuenta que pues hay algunas situaciones ahí medio feyonas, porque pues sobre todo pues por la cuestión de que algunos marineros se empiezan a meter con personas muy jóvenes, ¿no? Porque pues nacen las niñas y ya desde muy jovencitas pues se empieza a ver ya en una situación. Eso también es un dato histórico. También no es algo correcto, ¿verdad? Pero pues es que se entiende, o sea, es como que hacen una sociedad muy primitiva. Entonces, pudiéramos pensar que esta ley sí se puede aplicar en una circunstancia parecida. ¿Por qué? Porque son poca gente, hay muchos recursos, llegan a una isla que tiene muchos recursos, agua, comida, pueden cultivar, son relativamente sanos. Entonces, pues ahí no hay ninguna bronca. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces ahí sí se puede aplicar, por ejemplo, esta ley. ¿Se entiende? Échese una vuelta ahí, ese canal es muy bueno. Y sobre todo disfruten las películas viejitas. Les digo, se llama Motín a bordo del actor principal es Marlon Brando. ¿Están ahí? Sí, profe. Sí. Bien. Fíjense cómo la ley de enfriamiento y calentamiento de Newton, que la estudiamos el día de ayer, ¿sí, verdad? Sí. Tiene también la misma estructura matemática que estas dos. ¿Sí? Pero son fenómenos distintos. Les digo que esto habla acerca de una población que puede ser personas, bacterias, hongos, virus. Esta es una ley que determina el comportamiento de la materia, o sea, materia inerte, de caimiento revertido. Y esta ley de acá es totalmente diferente, tiene que ver con termodinámica. Entonces, vean cómo fenómenos diferentes son descritos con prácticamente la misma ecuación diferencial. Eso es algo bastante interesante. ¿Sí?
Lo mismo esta, que es precisamente lo de propagación de enfermedades. Vean, tiene la misma estructura. Claro, acá ya tiene la variable dependiente como un producto con otra variable que viene siendo Y. Sin embargo, ya está relacionada con X por esta relación. Y entonces, cuando tú estableces esa relación, ya te queda esta ecuación diferencial con pura X, que viene siendo la variable dependiente, que es el número de personas contagiadas. Pero a pesar de que esto ya tiene un poquito más de cosas, viene siendo muy parecido a las que teníamos anteriormente. Luego también, por ejemplo, las reacciones químicas. Esto lo vieron en su clase de química. Esto básicamente es estequiometría, ¿sí? Donde vemos cómo se comportan diferentes reactivos en una reacción química para dar origen a otras sustancias. Y sabemos que hay reacciones muy rápidas o muy lentas. Por ejemplo, una reacción muy rápida es pues la combustión. Sí, ustedes observan que si le echan, por ejemplo, un cerillito a la gasolina, pues esta luego reacciona, ¿no? En cambio, si lo hacen, por ejemplo, con madera húmeda, pues igual y no va a haber reacción por el agua, o sería muy lento. Entonces hay una rapidez de reacción que también es una ecuación diferencial. Problemas de mezclas, también vamos a hacer ejercicios con esta ecuación diferencial. Yo aquí tengo un tanque donde le estoy invirtiendo cierta salmuera. Salmuera viene siendo agua mezclada con una sal, ¿sí? En términos generales, vendría siendo una mezcla de agua con cualquier solución. Sí, por ejemplo, agua con sal, agua con azúcar, agua con un colorante, agua con alguna otra sustancia, ¿sí? O una sustancia disuelta en agua, ¿no? Y entonces le estoy metiendo en un tanque que puede contener agua totalmente limpia o agua con algo del contenido de la salmuera, pero en diferente cantidad a la que se está virtiendo. Entonces, al vertirse en el tanque, esta se mezcla por medio de este molinete y se vierte en un desagüe. Entonces, aquí hay agua con cierto contenido de la sustancia. Aquí hay agua virtiéndose con un contenido diferente de la sustancia. Lo que yo quiero calcular es el agua que está saliendo con ese nuevo contenido de sal o del solvente después de hacer esta mezcla. Entonces aquí está la ecuación diferencial. La cantidad de sal por unidad de tiempo es la razón de entrada de la sal menos la razón de la salida de la sal. Yo quiero encontrar cómo está la sal aquí, la sal contenida. Sí, entonces es una ecuación diferencial. Ustedes podrán decir, bueno, pero ¿esto para qué me puede servir? Pues tiene muchas aplicaciones. Pensemos, por ejemplo, en un lago que está contaminado. Pensaríamos que el tanque es el agua. El agua entonces tiene cierto contenido de
sustancias tóxicas que no son buenas, pero tenemos que limpiar el agua. ¿Cómo lo podemos limpiar? Virtiendo en el agua limpia, ¿verdad? Mezclando y obviamente haciendo que circule. Pues tarde o temprano el agua se va a limpiar. Si queda claro, ¿no? Entonces me puede servir en ese ejemplo. ¿Sí? O por ejemplo, en la industria de los alimentos, la industria refresquera. Aquí tenemos, por ejemplo, el agua carbonatada. Hay que vertirle la solución del sabor del refresco. Entonces se vierte, pues hay que mezclar con este movimiento. Y entonces calculamos en cuánto tiempo se va a lograr cierta concentración del sabor en esta mezcla del tanque, que es la que se va a envasar. En el caso del lago que les decía, cuando tú lo quieres limpiar, pues la ecuación diferencial me va a permitir determinar en cuánto tiempo pues ya el lago se limpió, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, la concentración de sales tóxicas o de sustancias tóxicas pues es mínima, y eso lo voy a obtener con una ecuación diferencial. ¿Sí? El drenado de un tanque también. Tú tienes un tanque, el cual contiene cierto líquido. En la parte de abajo pues hay una abertura que te va a permitir vaciar. Dependiendo la altura de la sustancia almacenada y del ancho del orificio de salida, pues se va a drenar más o menos rápido. Sí, todo depende de la altura y depende del ancho del orificio. Entonces es una ecuación diferencial. Aquí está. ¿Sí? Y bueno, ¿qué les digo? Pues aquí tenemos un ejemplo que también yo trabajé mucho, que son los circuitos LRC. ¿Qué es un circuito LRC? A ver, ¿alguien ahí, algún electrónico o eléctrico que haya? A ver, ¿cuántos hay? Luego, ¿quién está ahí? A ver, espérate, chico. A ver, dale. ¿Qué es un circuito de LRC, compañeros? Bueno, es un circuito que tiene un inductor, que es una bobina, aquí está, una resistencia o resistor y un capacitor. ¿Sí? Ese es un circuito LRC. Ahora, ¿cómo es un circuito serie LRC? Diles bueno. O a ver otro bueno. A ver otro eléctrico electrónico rápido. Vale. Oigo. Oigo. Estoy esperando. ¿Pero qué preguntó? Estoy esperando.
A ver, Irán. A ver, ¿tú ya participaste? ¿Ya participaste? A ver, María Fernanda, eres electrónica. ¿Por qué no contestas? Lo mismo Isaac. Víctor Manuel. A ver, ¿dónde está Isaac? Isaac. Sería, en serio, podría ser cuando... Espérame, estoy diciendo Isaac. ¿Dónde está Isaac? ¿Sí se fijan cómo nomás le pone ahí de silenciar, así como diciendo, ya nomás para que me vean, ¿cómo voy a poner Netflix? Espérame, Netflix. ¿Se fijan? Víctor Manuel. ¿Estás ahí? ¿Sí se fijan también cómo ahí, les voy a compartir pantalla nomás para que lo vean? Ahí están supuestamente en la reunión y les está dando uno. ¿Ya se fijaron? Mira. Isaac, Emanuel y Víctor Manuel también es electrónico. ¿Y se fijan? ¿Los ven o no? Sí, profe. No están así, está que. Nomás que me vean ahí ya, le apago ahí hasta yo voy a ver mejor el fútbol. Voy a ver la Champions. A ver, María Fernanda. En serie es cuando la resistencia y el condensador están conectados uno tras otro. Primero pasa la corriente por la resistencia, después se va al condensador, que es el capacitor. Bueno, ok, básicamente es un circuito donde la corriente sigue una misma trayectoria. La corriente es la misma, pero el voltaje se va cayendo, ¿verdad? Aquí están precisamente estos tres componentes, están conectados en serie. Como están conectados en serie, circula por ellos la misma corriente, pero el voltaje se va cayendo. Y de hecho, la suma de las caídas de voltaje va a ser igual a el de la fuente, por la ley de Kirchhoff, por ley de la conservación de la energía. Ahora, la caída en una resistencia, pues me la determina la ley de Ohm. La caída en un inductor y en un capacitor también es la ley de Ohm, pero mientras que la ley de Ohm es corriente por resistencia por corriente, en el inductor es una derivada. Fíjense, esto es la caída de voltaje en una inductancia. Es el valor propiamente de la inductancia que se mide en henrys multiplicado por la variación de la corriente con respecto del tiempo, que viene siendo esta derivada. Esto me da la caída de voltaje en una inductancia o bobina. Y en un capacitor es la caída, la carga sobre la corriente, sobre la capacitancia. La capacitancia se mide en faradios o farads. ¿Sí? Entonces, la carga almacenada en el capacitor entre su capacitancia. ¿Sí? Este es el simbolito para el inductor, para la resistencia y para el capacitor. Y obviamente la fuente de voltaje pues es este circulito, ¿no? Que puede ser una batería, puede ser una fuente, etc. Bien, pero tenemos más ejemplos. La caída libre, ¿sí? Aquí está el trabajo que hizo Newton. Aquí estamos contemplando lo que viene siendo la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. Pero tenemos también la segunda ley de Newton, que es la ley de fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración.
O sea, la fuerza aplicada a un objeto es directamente proporcional a la aceleración que adquiere. Más fuerza, más aceleración. ¿Quién es esa constante de proporcionalidad? La masa. La masa es constante. ¿Por qué? Porque es la cantidad de materia que tiene el cuerpo. Y por la ley de la conservación de la materia sabemos que ésta no se crea ni se destruye. Por lo menos en nuestro universo. Ya, pues Dios sí lo puede hacer. Y entonces lo que nos dice esta ley es, fíjate, esta es la segunda ley de Newton, la ley de fuerza. Si yo analizo la caída de los cuerpos, tengo que pensar qué fuerzas influyen en la caída de los cuerpos. ¿Qué fuerzas influyen al caer un cuerpo? Pues influye el peso del cuerpo. Y el peso del cuerpo es masa por gravedad. Pero el peso va dirigido hacia abajo. Por eso es que tiene que ser negativo. Entonces, esto que yo tengo aquí en el segundo miembro de esta ecuación diferencial es la fuerza que actúa en el cuerpo, que viene siendo su propio peso. Y como es hacia abajo, por eso es el signo negativo. O sea que esto de aquí viene siendo esta parte. Está cambiado nada más. ¿Y qué es lo que tengo en el primer miembro? En el primer miembro tengo lo que acá tengo en el segundo. Masa por aceleración. Y yo sé que la aceleración es la segunda derivada de la distancia, que lo representa con S, con respecto del tiempo. Y entonces, esto fue lo que le llevó a darse cuenta a Newton que la gravedad es una constante. Porque aquí cancelamos masa y me va a quedar así. Entonces la aceleración es igual a la gravedad. Ahora, si ustedes se fijan, en este análisis estoy despreciando la resistencia del aire. ¿Sí? O sea, esto es en el vacío. Y básicamente es lo que había descubierto Galileo. Efectivamente, los cuerpos en el vacío caen a aceleración constante. Muy bueno. Ahora, cuando no es en el vacío, hay una oposición del aire, hay una fuerza que se opone a la caída del cuerpo, y esa fuerza se llama resistencia del aire. La resistencia del aire, aquí la tenemos, es proporcional a la velocidad del objeto, su velocidad en dicho momento. Entre más rápido caiga el objeto, pues va a haber mayor fuerza de resistencia. ¿Sí? Y entonces ahora la ley de Newton de caída libre le incluimos esa resistencia del aire que viene siendo este término. Acuérdense que lo que vimos antes era así, nada más. Pero cuando consideramos la resistencia del aire tenemos que incluir este término, porque la resistencia del aire ofrece una fuerza opuesta, por eso le pone negativo, y que es proporcional a la velocidad o rapidez del objeto. Entonces, si sabemos que la velocidad es la derivada de la distancia con respecto del tiempo, esta ecuación diferencial, que es de primer orden, yo la puedo expresar como una de segundo orden. Nada más que cuando es de primer orden es con respecto de la velocidad. O sea, la variable dependiente es la velocidad o rapidez, y cuando la expreso como una ecuación de segundo orden es la distancia de la variable dependiente. ¿Se observa o no? No digo. Sí, profe.
Sí. Bueno, pues ya se nos acabó la clase, qué bueno que... Sí me escuché bien porque estaba muy mala la recepción. Sí se escuchó. Sí, profe. Bueno, Sí. ¿la clase fue? ¿Quién la grabó? ¿Quién la grabó? Bueno, ahí me la pasas, por favor. Vamos a quedar aquí, esperemos que la siguiente semana ya pues se hagan las clases ya de forma presencial. Al parecer pues ya el clima está mejorando, pues de hecho ya estuvo mejor. Y pues bueno, esperemos que ya haya algún comunicado donde nos podamos de un día anterior la próxima semana. Que pasen un buen fin de semana, buenas tardes, nos compartan material por ahí, por favor. Nos vemos. Hasta luego, profe. Gracias. Bien. Gracias, profe. Buen día. Gracias, bye. Bien.